Bien, pues nuevamente le doy las gracias por continuar con nosotros a través de nuestros diferentes sitios por internet. psn620am.mixlr.com. Gracias por continuar con nosotros a través de la sintonía de PSN 620 AM. Recordarle también nuestro teléfono en cabina 665-654-0592 para sus denuncias y sus comentarios y obviamente también sus preguntas. En esta mañana nuevamente le doy las gracias a nuestro querido amigo Rogelio Ojeda, que ha estado en las últimas semanas atendiendo a nuestro llamado y sobre todo platicándonos sobre esa situación emocional que aqueja y que embarga a todo el ser humano. Cómo manejar nuestras emociones, cómo lidiar con ellas cuando no son emociones de índole positiva o que nos mantienen con una cierta depresión. Cómo lidiar con ellas y cómo sacar el jugo y el garbo a cada una de estas situaciones, que es parte de la tarea de todo ser humano. Finalmente recordemos que somos cuerpo, alma, espíritu, y las emociones vienen a ser una parte bastante importante en las actitudes y valores del ser humano. Aprendamos a vivir adecuadamente nuestras emociones y rescatar lo más importante de ellas. Buenos días, hola, Rogelio. muy buenos días, ¿qué tal? Un gusto saludarte, estar en este espacio. Y sí, como comentas, además de que ya hemos hablado de que es seguir la norma 035 de la Secretaría del Trabajo, que nos habla sobre estrés laboral, y de ahí se desprende ya lo que viene siendo el trato o la violencia laboral, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Claro. Porque por más que quieras más, a mí, yo creo que si a alguien le dicen, oye, te doy $1,000,000 y dejas de querer a alguien, ¿no? Pues alguien que sabe que tú quieres mucho, pues no lo vas a hacer. Porque es renunciar a tu propio ser. Entonces, es nada más lo que podemos nosotros manejar, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que estamos contemplando, y platicábamos también en ocasiones anteriores de que nuestras emociones pues son el lenguaje del cuerpo. Nuestros pensamientos nuestra mente es el lenguaje de nuestros pensamientos, y las emociones son el lenguaje de nuestro cuerpo. Entonces, en esa tesitura pues se manejan distintos principios, o más bien significado de algunas palabras que se adaptan al quehacer laboral. Vamos a hablar sobre el quehacer laboral, que como ya hemos comentado, si lo vemos en cuestión laboral, estamos viendo que es un beneficio personal, y si es personal yo me lo puedo llevar a mi casa, y lo que yo puedo adaptar a mi vida y a mi casa, pues es un beneficio que te llevas desde tu lugar de trabajo, ¿no? Hay principio, fíjese que la Real Academia de la Lengua Española es pues el tribunal de los significados. Uh-huh. ¿Por qué se creó la Real Academia de la Lengua Española? Porque en lo que viene siendo el lenguaje, lo que viene siendo el español y el latino, etcétera, pues hay muchas palabras. Claro. Somos ricos, somos, totalmente, por no decir millonarios en conceptos, ¿no? Pero pues generalmente pues se llegan a enfrascar en situaciones donde no, esto significa esta palabra, no, esta palabra significa esto, no, es que etimológicamente significa esto, sí, pero luego acuérdate que luego, y así empieza, ¿no? Y nosotros podemos llevarnos como 2 días platicando sobre el concepto de una sola palabra. Entonces, la Real Academia de la Lengua Española pues es el tribunal donde se reúnen pues los literatos y todas las personas del saber en cuestión de lenguaje, y se ponen de acuerdo para darle significado a las palabras, ¿no? Y así podemos enriquecer nuestra comunicación, que eso ayuda mucho en la cuestión laboral.
Sí. Porque yo te dije que hiciera eso. No, pero es que tú me dijiste que verde, pero es verde clarito. Y luego llega otro y dice, no, pero no es tanto verde clarito, es un verde pastel. No, es que están mal todos ustedes, es un verde casi pistache. No, pues cómo, ¿verdad? Entonces, por eso es que la Real Academia de Lengua Española juega un importante papel en esto de podernos comunicar y cada vez comunicarnos de mejor manera para precisamente podernos llevar un tanto más en el lugar de trabajo y como personas, ¿no? También igual. Y precisamente fíjese que en esta semana nos encontramos con varios conceptos que viene siendo, me preguntaban, ¿y cómo puedo hacer para que las personas se me vayan de mi lugar de trabajo? Fíjate que se me van muy seguido y uno las capacita y les enseña y empiezan ya a trabajar bien y luego ya se van. Sí. Y le digo, bueno, ¿y les has preguntado por qué se van? Dice, mira, pues muchos sí me dicen la verdad y otros después ya me entero por qué, porque así sucede, ¿no? Sí. Pero mucho es precisamente porque el ambiente laboral. Por el ambiente laboral, a veces pues es que somos muy diversos y venimos de distintas colonias, venimos de distintas ciudades, venimos de distintos países también y estamos en un mismo lugar de trabajo. Todos tenemos algunas costumbres, pero hay normas, hay leyes y por eso es que son, porque es una norma para la convivencia, convivencia laboral. Pero me preguntan, ¿cómo puedo hacer para que, mira, le digo, como yo he insistido, tú puedes hacer lo que tú gustes, pero ellos tienen la decisión. Cada persona tenemos la decisión de aceptar y adoptar ciertos criterios, normas y conductas para mejorar nuestro lugar de trabajo. Entonces, él me preguntaba en cuestión de la permanencia laboral. Le digo, sí, pues ¿cómo quieres obligar a tu trabajador a que permanezca en tu empresa? Lo tienes que empezar por primeramente permitir una permitencia del trabajo emocional, primero que todo, ¿no? Vamos a le decía, pertinencia emocional en el laboral, y también le manejamos lo que era el sentido de pertenencia, además de la permanencia laboral. Entonces, ahí es donde nosotros entramos y decimos, a ver, ¿y cuáles son las diferencias, no? Fíjate, Rogelio, en esta mañana yo he estado, obviamente a través de mi mente, repasando lo que hemos estado hablando sobre lo que es las emociones. Y un aspecto que yo ya lo hice parte de mí, es precisamente el acto. Son dos actos. Primeramente aprender y después el de activar ese aprendizaje. Entonces, ¿qué es eso de pertinencia laboral? La pertinencia al lugar y la pertenencia también al lugar de trabajo es la sensación de un colaborador de que su singularidad es aceptada e incluso valorada por su organización y sus compañeros. La pertenencia es un cúmulo de experiencias cotidianas que permiten a una persona sentirse segura y llevar al trabajo todo su ser único. Fíjate. Esa es la pertinencia laboral, exactamente. Es emocional y es laboral. Porque le decía, o sea, no puedes obligarlos a que se queden. Tienes que manejar la pertinencia emocional laboral. Porque es importante que todos, porque no nada más ellos, sino todos nosotros nos sentamos de alguna manera a gusto, que sintamos que somos aceptados, y también a veces no del todo, como le digo, todos somos distintos y diferentes, y muchas veces es tener la tolerancia para que, bueno, no me vas a aceptar de esta manera, pero yo te voy a respetar que eres de esta otra forma. Entonces ahí es donde entra la tolerancia y el respeto mutuo entre las personas para que haya una mejor convivencia y podamos manejar una pertinencia emocional para poder ahora sí que estar en buenas condiciones emocionales en nuestro lugar de trabajo.
hablábamos sobre la cuestión de las normatividades, porque decimos, bueno, aquí ¿qué tiene que ver la ley? ¿Qué tiene que ver la ley si estamos hablando de emociones, estamos hablando de que la persona se sienta cómoda en su sitio laboral? Porque la ley, pues precisamente es un derecho del ser humano, que el sitio en donde él trabaja sea un sitio, número uno, que esté seguro, Sí. que lo mantenga a él con el deseo de estar ahí, que él se sienta que está encajando en su lugar de trabajo, que vaya, que el lugar le represente un lugar cómodo para entablar esas relaciones laborales. Así es, sí, pues son los principios administrativos de Hawthorne, donde se hicieron los experimentos que ya comentabas en ocasiones anteriores. Hicieron grupos de trabajo en lugares propios de una maquiladora y midieron el rendimiento más sin embargo luego cambiaron de colores, pusieron ventilación, hicieron más agradable el lugar de trabajo y pues bueno, aumentó la productividad y además mejoró la condición emocional de los trabajadores, porque ya tenían más luz, porque estaban respirando, porque se veía ahora sí que se respiraba una diferente forma de trabajo, de convivencia, entonces mejoraron la productividad. De hecho, esta persona que comento precisamente que platicamos en la semana, me dice al final, oye, o sea que todo esto puede ayudarme incluso hasta que yo pueda producir más, que podamos producir más. Claro, una persona contenta, feliz, en un lugar agradable, pues va a hacer su trabajo. Va a ser mucho más productiva. Sí, así es. Exactamente. Entonces tenemos lo que es la pertinencia emocional y luego tenemos lo que viene siendo el sentido de permanencia. El sentido de permanencia laboral. El sentido de permanencia es el yo sentirme con la camiseta. Uh-huh. Nosotros desde que nacemos entramos en una situación psicológica, podríamos llamar, socioemocional, desde la familia, porque nosotros nacemos libres. Nosotros cuando somos bebés somos libres y no sabemos que alguien nos va a dar de comer, que alguien nos va a atender, alguien nos va a cambiar, etcétera. Pero llega un momento donde hay una etapa de nuestro crecimiento donde pues, yo ni tengo interés, ni lo hago porque me conviene, ni nada. Eres un niño el cual tú empiezas a descubrir. Y cuando vamos pasando con el tiempo, entonces dices, a esta persona que viene siendo el papá o la mamá o quien nos cuida, a esta persona yo lo voy a respetar. Empieza un sentido de que yo te voy a respetar porque yo merezco servicio, yo merezco atención, yo merezco comer, merezco que me bañen, merezco que me limpien. Entonces empieza a ser más agradable con ello, ¿no? Pero bueno, ya que vas creciendo, buscas un sentido de pertenencia de la familia. Si tú te sientes orgulloso, si tú te sientes con la camiseta de tu apellido, de tu familia, ese es el sentido de pertenencia, de que todos sean, que la familia se sienta como un equipo, de que eres parte de. Después de ahí sales a la escuela, y en la escuela pues también empiezas a sentir pertenecer al grupo de la escuela, ¿no? Desde el kinder, desde la primaria, desde secundaria, preparatoria, y se fortalece mucho más cuando tienes la oportunidad de estudiar en una preparatoria, en una universidad todavía, que forman parte del equipo de béisbol, o forman parte del equipo de ajedrez, o forman parte, ¿me explico? Sí. Es un sentido de pertenencia, y nos vamos hasta la cuestión así someramente social, de pertenecer al club de ajedrez, del club de lectura, al club de fútbol, al club, ¿me explico? En un sentido de pertenencia. De ahí sales tú el estudio, quien tienes la oportunidad, y si no, pues quien sale de su casa se va al lugar de trabajo y quiere sentirse parte del lugar de trabajo. Entonces, formar un buen ambiente laboral,
atender a tus colaboradores, ponerles atención y todavía poder trascender en que hagas equipos primero para limpiar el área de trabajo o el parque que está enfrente, actividades que son en beneficio a la comunidad o que son en beneficio a nuestra ecología, ¿no? Que ya no usan para nuestro medio ambiente. Cuando ya empiezas a hacer esas actividades, empiezas a formar una cohesión entre. Y luego, que muchas empresas lo hacen, el equipo de fútbol, el equipo de béisbol, el equipo de vóley o el cachibol, ahora que ya está muy de moda. Bueno, entonces empiezan a hacer sus grupos que son el sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia es lo que va a reforzar lo que sigue, que es el sentido de, que viene siendo la permanencia laboral. Sí. Que es lo que me decía la persona con la que estoy platicando. ¿Cómo lo puede hacer? No puede retenerlos a fuerzas. O sea, es un trabajo que no tarda mucho, pero que vale la pena indagarlo y probarlo. Entonces, ellos se sienten que pertenecen, ellos sienten que tienen una inteligencia emocional para poder estar dentro del mismo grupo, y entonces tienen una permanencia laboral. Así es. ¿Por qué? Porque finalmente hemos hablado de conceptos muy importantes. Fíjate, las primeras veces que yo escuchaba eso, el amor a la camiseta, y es un concepto que ya tiene bastante tiempo, decir que estamos contentos de pertenecer a este grupo, estamos contentos de ser parte de la familia de esta empresa. Y como bien lo dices, Rogelio, no se puede obligar, como no se puede obligar a querer, no se puede obligar a amar, no son verbos en los cuales podamos trabajar en imperativo, son verbos en los cuales nosotros deseamos pertenecer, deseamos querer este lugar, y eso, el amor a la camiseta promueve que la gente quiera ser parte de este lugar. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Hubo momentos en que, sobre todo en esta zona fronteriza, que las empresas decían: estoy volviéndome loco con la rotación de personal, estoy volviéndome loco porque, como bien lo comentaste, estoy capacitando, un día me llevé la semana, lo capacité, invertí, y a la segunda, tercera semana se va esta persona. Significa pérdidas en ámbitos económicos. ¿Por qué? Porque la empresa no ha asegurado emocional y afectivamente que esta persona desee ponerse esa camiseta y decir: estoy en este grupo porque me gusta, porque es un lugar en el cual yo trabajo de una manera agradable. Y lo hemos comentado aquí en diferentes ocasiones. Creo que el que nosotros nos sintamos a gustos y contentos con lo que estamos haciendo no es trabajo, no es carga de trabajo. Exactamente. Y fíjate, ahora en Estados Unidos está mucho más desarrollado la cuestión del estrés laboral que se pasa a la enfermedad mental laboral. Allá en Estados Unidos sí son más detallistas, ¿no? Allá ya sabe usted que un jefe le habla feo al empleado, y en ciertas empresas pues ya hasta te demanda, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque sí se desarrolla muchísimo, ya viene, ya veremos más adelante toda la esencia de por qué nos ponemos los nerviosos, pero se desprende la cuestión de que en Estados Unidos, por ejemplo, se ponen, todos nos ponemos, ¿no? Pero allá ha sido con mayor estudio porque se han ido las demandas en contra de las empresas cuando sucede eso. Empiezan a poner que se les caen las uñas, que se les cae el cabello, que ya empiezan a tener problemas sociales, ¿verdad? Etcétera. Entonces se va desarrollando toda una, por no decir problemática, se va desarrollando una situación bastante interesante de salud
precisamente cuando no tenemos esa adaptación emocional a nuestro lugar de trabajo. Y eso es muy delicado, es muy importante y vale la pena voltearlo a ver. Pero repito, también hay que manejar, parte de manejar las emociones es manejar la tolerancia, ¿no? La tolerancia de todos, tanto del patrón como los jefes, los subordinados y el equipo en general. El aprender a tolerarlo. Precisamente la mezcla de estos tres conceptos de pertenencia, pertinencia y de permanencia es lo que va formando, con suma de otros conceptos, lo que viene siendo la inteligencia emocional. Porque no solamente es importante que tengas un gran conocimiento científico o técnico de alguna habilidad en el lugar de trabajo, sino también que tengas la inteligencia emocional para poder manejar tu habilidad de conocimiento o técnico, ¿no? La inteligencia emocional es una gran mezcla de todos estos conceptos y es algo tan importante que se ha estado ahorita ya observando aquí en México, el que hay jóvenes que salen con una inteligencia, pero para arrasar, mas no se adaptan a los lugares de trabajo. No estoy generalizando, pero sí se ha dado, ¿no? Sí se dan ya casos donde vale más mi libertad que el que me tengas encerrado en un lugar, porque muchas veces los patrones, las empresas confunden el que tienes que estar aquí 8 horas, siéntate y calienta la silla y no te puedes mover hasta que me hagas esto y esto otro, ¿no? Mas sin embargo, cuando trabajan les das parte de libertad para que desarrollen sus conocimientos. Ellos están psicológicamente más abiertos, pueden crear mucho mejor, porque no siempre es hacer, sino también crear. Y esta vida laboral es tan rápida, es tan dinámica que a veces es mucho mejor, y por no decir que en todos los sentidos, es mucho mejor el crear que el estar haciendo. Fíjate que ahorita que estábamos hablando sobre cómo la mala jerarquización de nuestras emociones de índole psicológico y mental, pero también, o sea, las últimas investigaciones científicas nos anuncian que la somatización provoca realmente malestares físicos. De ahí se desprenden los infartos, de ahí se desprenden las gastritis, los problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque no estoy manejando adecuadamente mis emociones. Y el estrés laboral aquí se subraya cuando hay una situación en nuestra labor que no nos está garantizando nuestra seguridad o que no estamos realizando nuestro trabajo de una manera cómoda, pues estamos estresados y llega uno al trabajo porque necesita estar ahí, porque necesita devengar un salario, pero nuestro estómago no está contento. Así es, sí, y ahí ya son temas que nos podemos ir viendo poco a poquito. Sí, fíjate que todo se refleja en nuestro cuerpo. Sí. Como lo comentaste al principio, somos espíritu y somos alma y somos un espíritu y un alma que tiene un cuerpo. No somos un cuerpo que tiene espíritu y alma. Así es. Es al revés. Ahora, como yo siempre les digo, créame o no me crea. Usted es libre de creerlo o no creer lo que estamos comentando, pero obsérvelo, analícelo, estúdielo usted mismo, con usted, y usted ya tendrá su propia respuesta, ¿no? Entonces, comentamos también en entrevistas anteriores donde decíamos, tenemos
dos opciones. Generalmente tenemos dos opciones. Conocer o no conocer. Capacitarte o no capacitarte. Ahorita que estaba diciendo usted de que nos enfermábamos, bueno, es precisamente una de las grandes causas de por qué nos ponemos por nuestro estómago y nos enfermamos, etcétera, es porque no buscamos conocimiento de la causa. Sí. O sea, no nos capacitamos para buscar conocimiento de las causas. Y la causa siempre está en nosotros, nunca está allá afuera. Uno dice, si se pone a analizar a través de nuestra vida, te pones a analizar desde que somos adolescentes, que precisamente el proceso de ser adolescente o la etapa de ser adolescente, pues le llaman adolescente porque todo les duele, ¿verdad? Que dicen que bueno, ahora con esto, ahora entre paréntesis, no, ahora la sexalescencia precisamente es la adolescencia, pero ya de edad avanzada, ¿no? Porque también te empieza a doler todo, ¿no? Pero ya después de cierta edad. Bueno, pero la adolescencia precisamente empieza a dolerte todo. Y entonces empezamos a... Si no te capacitas, si no buscas en ti mismo primero y buscas conocimiento, buscas en la lectura, en una buena película, incluso te puede servir, pero más bien en la lectura, en los libros, en la filosofía, en la historia. Si no buscamos, si no nos basamos en eso, nunca vamos a descubrir que la culpa no está allá afuera. Mas sin embargo, cuando estamos adolescentes, siempre es que él me hizo, es que la maestra, es que el director, es que mi mamá, es que mi papá, es que mis hermanos, y empezamos a echar, pero es normal, es parte de lo que nos tiene que suceder para darnos cuenta que a fin de cuentas somos nosotros mismos los que estamos representando esas situaciones, ¿no? Y que somos nosotros mismos y nos llevamos esa actitud al lugar de trabajo más adelante. Empezamos, es el patrón, es el compañero, es el sindicato, y que es, me explico. Entonces siempre buscamos que está, más bien identificamos que está afuera la causa, mas sin embargo la causa siempre está dentro. Y como has comentado, la causa siempre es un pensamiento que yo escuché, que yo adopté y que yo hice mío, y la consecuencia y el resultado, pues es lo que yo estoy viviendo. Pues encantadísima de continuar con esta entrevista, Rogelio. Yo te agradezco mucho que estés atendiendo nuestros llamados y continuamos. Hemos estado recibiendo bastante participación y sobre todo recordar ese libro interior que todo mundo tenemos dentro, que hay que leer y releer para situaciones en donde nosotros tengamos que entender al otro, ¿verdad? Ese cúmulo de experiencias que todos tenemos dentro. Pues aquí continuaremos con nuestras entrevistas y sobre todo continuaremos platicando más de ello. Nuevamente te agradezco. Gracias. Y le agradezco a usted que continúe con la programación de Primer Sistema de Noticias. Que tenga usted un excelente día.